Bienvenidos a nuestra inmersión profunda. Hoy nos adentramos en el mundo de la inteligencia artificial en el cuidado de la salud. Un tema fascinante sin duda. La IA está cambiando la forma en que diagnosticamos, tratamos y prevenimos enfermedades. Suena futurista, ¿no? Pero antes de profundizar, aclaremos algo. Cuando hablamos de IA, ¿a qué tipos de IA nos referimos? Buena pregunta. Hay tres tipos principales: IA estrecha, IA general y superinteligencia artificial. La IA estrecha, la más común hoy en día, se especializa en tareas específicas. Como un algoritmo que analiza imágenes médicas, ¿verdad? Exactamente. Como un experto en radiografías, pero digital. Ajá. Es la IA estrecha. Pero algunos expertos cuestionan si la IA actual es realmente inteligente. ¿Por qué? Es un debate interesante. Piensen en un modelo de lenguaje que genera texto coherente, pero sin entender realmente el significado. ¿Y quién? Es como si fuera muy bueno para una tarea específica, pero no puede pensar por sí mismo como un humano. Precisamente. Ahora, adentrémonos en el Deep Learning, una rama del aprendizaje automático que impulsa muchos avances de la IA. Imaginen un sistema que usa redes neuronales artificiales, inspiradas en el cerebro humano, para analizar grandes cantidades de datos. Como si la máquina tuviera un cerebro artificial que puede aprender. Exactamente. Este cerebro detecta patrones complejos y realiza tareas avanzadas. En el cuidado de la salud, el Deep Learning se usa para analizar imágenes médicas, procesar historiales clínicos e incluso predecir el riesgo de enfermedades. ¿Cómo aprende la máquina a través del Deep Learning? Hay tres tipos principales: supervisado, no supervisado y por refuerzo. En el aprendizaje supervisado, la máquina aprende de datos etiquetados. Imaginen que le mostramos miles de radiografías, cada una etiquetada como normal o anormal. Con el tiempo, la máquina aprende a distinguir entre ambas. Como un entrenamiento intensivo para la máquina y el aprendizaje no supervisado. En este caso, la máquina trabaja con datos no etiquetados. Su objetivo es encontrar patrones ocultos sin guía previa. Imaginen un detective buscando pistas en una escena del crimen. Al analizar historiales clínicos, la máquina podría descubrir grupos de pacientes con características similares o identificar patrones de síntomas. Es como si la máquina fuera un detective de datos médicos. Y por último, ¿qué es del aprendizaje por refuerzo? En este tipo, la máquina aprende a través de la experiencia, como si estuviera jugando un videojuego. Si acierta, recibe una recompensa; si falla, una penalización. Con cada intento, mejora su capacidad para realizar la tarea específica. Fascinante. Ahora, pasemos a los LLMs, modelos de lenguaje. ¿Puedes explicarnos qué son y cómo funcionan? Los LLMs son sistemas de IA diseñados para procesar, comprender y generar lenguaje humano. Son como cerebros artificiales que pueden leer, escribir y hablar como nosotros. Se entrenan con enormes cantidades de texto, aprendiendo patrones, estructuras y relaciones entre palabras. Es increíble. ¿Y cómo logran eso? Suena casi mágico. Utilizan técnicas como el Deep Learning y redes neuronales especiales llamadas Transformers para entender el contexto y las relaciones complejas en el texto. Piensen en ello como si le dieran a un LLM un texto, como una pregunta o un comando. ¿Cómo funciona el proceso paso a paso? Primero, el LLM divide el texto en unidades más pequeñas, como palabras o frases. Luego, analiza el contexto, identifica las relaciones entre las palabras y aplica las reglas que ha aprendido durante su entrenamiento para generar una respuesta. Es como si el LLM estuviera analizando el texto palabra por palabra y luego construyendo una respuesta basada en su vasto conocimiento. Exactamente. Y estas respuestas pueden ser muy variadas. En el sector salud, los LLMs se pueden usar para generar informes médicos, resumir historiales de pacientes e incluso traducir documentos médicos a diferentes idiomas. Las posibilidades son infinitas. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos de cómo se están utilizando los LLMs en el cuidado de la salud? Claro. En la documentación médica, los LLMs pueden usarse para generar procedimientos, manuales y protocolos estandarizados. Esto facilita el trabajo de los profesionales de la salud y asegura la calidad de la información. Imagina tener una herramienta que te ayude a crear documentos médicos precisos y consistentes. Eso sería un gran alivio para muchos. Exacto. Además, los LLMs pueden ayudar en la gestión del conocimiento médico. Pueden leer y comprender grandes cantidades de información médica, como artículos científicos e historiales de pacientes, y generar resúmenes o incluso nuevo contenido educativo. Increíble. ¿Y esto cómo beneficia a los médicos y a los pacientes? Bueno, los médicos pueden mantenerse actualizados con los últimos avances científicos de una manera más eficiente, y los pacientes pueden acceder a información confiable y comprensible sobre sus condiciones de salud. Es como tener un asistente personal que te ayuda a navegar por el complejo mundo de la información médica. Exactamente. Y no podemos olvidar la mejora de procesos. Los LLMs pueden analizar los flujos de trabajo en hospitales y clínicas e identificar áreas de mejora.
También pueden ayudar a verificar la calidad de los documentos médicos, asegurando que sean completos, precisos y que cumplan con las normativas. Suena como una herramienta invaluable para optimizar el funcionamiento de los sistemas de salud. Sin duda, pero con todo este potencial es crucial considerar la protección de datos sensibles. La información médica es muy personal y debemos garantizar que se maneje con la máxima seguridad y confidencialidad. Claro, la privacidad de los pacientes es primordial. ¿Cómo se protege la información médica en el contexto de la IA y los LLMs? Hay varias estrategias. Una de ellas es el anonimato, que consiste en eliminar o modificar la información que puede identificar a un paciente. Por ejemplo, se pueden eliminar nombres, direcciones o números de identificación de los registros médicos. Es como crear un alias para los datos médicos, para que no se pueda rastrear al paciente original. O exactamente. Además, utilizan técnicas de encriptación y control de acceso para proteger los datos y asegurar que solo el personal autorizado pueda acceder a ellos. Y por supuesto, todo esto debe hacerse en el marco de las leyes y regulaciones que protegen la información médica, ¿verdad? Así es. En muchos países existen leyes específicas que regulan el manejo de la información médica, como la Ley de Protección de Datos Personales en México. Es fundamental que los desarrolladores de IA y los profesionales de la salud conozcan y cumplan con estas leyes. Hablando de posibilidades, los LLMs no se limitan solo al texto. ¿Podrías contarnos sobre el enfoque multimodal y cómo está impactando en el cuidado de la salud? Por supuesto. El enfoque multimodal se refiere a la capacidad de los LLMs para trabajar con diferentes tipos de datos, no solo texto, sino también imágenes, audio y video. Imaginen un LLM que puede analizar una radiografía junto con el historial clínico del paciente o incluso interpretar un video de una sesión de fisioterapia. Eso sí que es impresionante. ¿Qué tipo de avances se están logrando gracias a esta capacidad multimodal? Bueno, por ejemplo, en el diagnóstico por imágenes, los LLMs multimodales pueden ayudar a los radiólogos a identificar patrones sutiles en las imágenes que podrían pasar desapercibidos para el ojo humano. Es como tener un superradiólogo que puede detectar detalles que otros no pueden ver. Exactamente. Y en el campo de la rehabilitación, los LLMs multimodales pueden analizar videos de pacientes realizando ejercicios y proporcionar retroalimentación personalizada para mejorar su técnica y su recuperación. Todo esto suena muy prometedor, pero es importante recordar que los LMs, a pesar de sus increíbles capacidades, también tienen limitaciones. Pues hablarnos sobre ellas. Claro que sí. Una de las limitaciones más importantes es su limitada comprensión contextual. Los LLMs pueden generar texto coherente, pero no siempre entienden el significado subyacente o el contexto más amplio. Esto puede llevar a errores o a la generación de información incorrecta, un fenómeno que se conoce como alucinación. Es decir, que los LLMs pueden inventar información. En cierto modo, sí. Pueden generar información que parece plausible, pero que no se basa en la realidad. Por eso es crucial que la información generada por los LLM sea revisada y verificada por profesionales humanos. Entonces la IA no puede sustituir por completo a los médicos, ¿verdad? Exacto. La IA es una herramienta poderosa que puede complementar y mejorar el trabajo de los profesionales de la salud, pero no puede reemplazar la experiencia, el juicio clínico y la empatía humana. Al final, la medicina se basa en la confianza y la comunicación entre el médico y el paciente, y eso es algo que solo un ser humano puede proporcionar. Totalmente de acuerdo. Y además de la comprensión contextual, otra limitación importante es el sesgo. Los LLM se entrenan con grandes conjuntos de datos, y si esos datos contienen sesgos, el LLM puede reproducirlos. ¿Podrías darnos un ejemplo de cómo el sesgo podría afectar el uso de LLMs en el cuidado de la salud? Claro. Imaginen que un LLM se entrena con datos de historiales clínicos que reflejan desigualdades en el acceso a la atención médica. Si no se tiene cuidado, el LLM podría perpetuar estas desigualdades al generar recomendaciones o predicciones sesguidas. Entiendo. Es fundamental que los desarrolladores de IA sean conscientes de estos sesgos y tomen medidas para mitigarlos. Exactamente. Y otra limitación importante es que los LLMs tienen una instantánea del conocimiento en el momento en que fueron entrenados. No pueden acceder a información actualizada en tiempo real, lo cual es especialmente relevante en el campo de la medicina, donde la información cambia constantemente. Es decir, que los LLMs pueden quedar desactualizados si no se actualizan periódicamente. Así es. Es necesario tener en cuenta esta limitación y buscar formas de mantener los LLMs actualizados con los últimos avances científicos. Y para terminar con las limitaciones, ¿qué hay de la originalidad y la creatividad? Los LLMs son muy buenos para recombinar información existente, pero tienen dificultades para generar ideas verdaderamente originales. Su creatividad se basa en patrones aprendidos, no en un pensamiento divergente real. Entonces, no podemos esperar que los LLMs escriban novelas o compongan sinfonías. No por ahora, al menos su fortaleza está en el procesamiento y la generación de información basada en datos existentes. Entiendo.
A pesar de sus limitaciones, los LLMs son una herramienta muy poderosa que puede transformar la medicina.